Buenas noches. Buenas noches, Esperar que se conecten. O dicen por lo menos que no se van a conectar para no esperarlos. Que después me toca devolverme la explicación. Ok, Marcos, pones ahí en la asistencia en el grupo, que vos también te conectaste una vez, para que quede ahí, por favor. La semana pasada nosotros estuvimos viendo los tipos de narrador. ¿Cuáles eran los tipos de narrador? Eran 3. Chicos, Testigo omnisciente, y el primero, protagonista. protagonista. Ajá. Entonces recuerden, protagonista cuando se habla en primera persona, cuando la persona que nos está narrando la historia es, es su historia. El testigo cuando nos cuentan cosas que le sucedieron a otra persona, porque él estuvo presente, porque alguien más se las contó. Y el omnisciente que nos cuenta o nos relata lo que le sucedió a otra persona, sabe lo que piensa, sabe lo que siente, sabe más a detalle la vida de los personajes y lo sabe porque sí, ¿verdad? Por eso se le llama narrador Dios. Ok, vamos con los registros del habla. Los registros del habla solamente son 4 y es el tipo de lenguaje que utilizan los escritores en los textos. Entonces, tenemos el lenguaje coloquial, ¿verdad? Que es el que comúnmente nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad con personas como
familia, amigos, pareja, ¿verdad? Que en ocasiones no respetamos lo que son las normas gramaticales, no respetamos la pronunciación correcta de las palabras o a veces hasta inventamos nuevas, ¿verdad? Entonces, el lenguaje coloquial es ese, es el habla común que nosotros utilizamos comúnmente. En el texto van a aparecer así palabras, vamos a ver cómo decirlas, pues palabras no formales, ¿verdad? Coloquiales y que no respetan ningún tipo de norma gramatical. Luego tenemos el lenguaje culto, que es todo lo contrario, ¿verdad? Ese es el lenguaje que nosotros utilizamos, por ejemplo, con nuestro jefe de trabajo, con personas que no utilizamos. eh, es el lenguaje que nosotros solemos utilizar en una comunicación formal, ¿verdad? Si nos encontramos en algún evento serio o formal, no vamos a utilizar un lenguaje coloquial, sino un lenguaje culto. Entonces, el lenguaje culto es el lenguaje formal. Nosotros tenemos que ajustarnos a las normas gramaticales, respetar correctamente la construcción de cada una de las palabras, la construcción de la oración. Tenemos que hablar formal. El lenguaje técnico es muy peculiar porque son palabras o expresiones que utilizamos dependiendo em, de una ciencia, de un arte, de nuestro oficio o de nuestra profesión. El lenguaje técnico no todas las personas, bueno, ninguna persona conoce todos los lenguajes técnicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los médicos tienen su propio lenguaje médico, que si llegan a hablarle a un docente, pues posiblemente el docente no lo va a entender. Entonces, son esos términos que nosotros utilizamos según nuestro, perdón, según nuestro oficio o según una ciencia específica o un arte en específico. Entonces, es esa diferencia, que no es lo mismo que converse dos médicos, hay que converse un médico con un docente, porque si le habla en términos de medicina, el docente posiblemente no le vaya a entender. Ese es el lenguaje técnico. Palabras específicas de un oficio, de un arte o de una ciencia. Y el lenguaje literario es el lenguaje que comúnmente utilizamos o identificamos más bien en la poesía. ¿Por qué? Porque el lenguaje literario tiene cierta belleza a la hora de que nosotros lo leemos, tiene cierta rima, cierta musicalidad, sus palabras concuerdan, riman, sus terminaciones, utilizan recursos literarios como las figuras literarias o de construcción, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero el lenguaje literario lo reconocemos a la hora de que lo leemos porque tiene gran belleza, tiene musicalidad y es como si estuviésemos leyendo un poema, el lenguaje literario. Esos son los 4 tipos de lenguajes que podemos encontrar en un cuento, en una novela, en una obra de teatro. Son 4 solamente. Vamos a ver quién se acaba de conectar. Andrea. Ok, entonces, en, de forma de resumen, los 4 registros de la obra, los 4 lenguajes que vamos a encontrar en los textos. El coloquial, que es el que utilizamos comúnmente, no respetamos las normas gramaticales de las palabras, inventamos palabras. Este es el lenguaje que utilizamos con nuestros familiares o amigos. El lenguaje culto, que es un lenguaje formal. El lenguaje técnico, que depende del oficio o de una ciencia o de un arte en específico. Andrea les decía a tus compañeros que es totalmente distinto eh, el lenguaje que utiliza un médico a el lenguaje que utiliza un docente, porque los términos son totalmente distintos. Entonces ese es el lenguaje técnico.
La medicina tiene su propio lenguaje técnico, la docencia tiene su propio lenguaje técnico, y las otras profesiones y de igual manera. Entonces, ese es el lenguaje técnico. Y el lenguaje literario, que les decía que era como si estuviésemos leyendo un poema. Tiene cierta belleza, tiene cierta rima, cierta musicalidad a la hora de que lo leemos. ¿Ok? En la práctica que yo les envié la semana pasada, que hicimos sobre los tipos de narrador, la última parte eran algunas palabras, algunas em, preguntas de examen sobre los registros del habla, que ya se los marqué ahí al grupo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer muy bien cada fragmento, identificar el lenguaje que se presenta en cada una de esas preguntas. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer en este momento. Si tienen dudas o preguntas con alguno de los ítems, me dicen. Para los que se conectaron tarde, estamos haciendo los ejercicios del documento que les envié la semana pasada de los registros del habla, que son los últimos ítems. Ya les di la explicación, igual está en pantalla. Y sí decirles que está siendo grabado para que puedan verla después con tranquilidad. Profe, Dime. eso sería de la práctica que mandó. Sí, se las marqué ahí en el grupo. Perfecto, gracias. ¿Cómo? La práctica es el documento que les marqué con un puntito. Ya se los había mandado. La última parte es la de registros del habla. Primero viene la de los narradores que hicimos la semana pasada y al final viene un subtítulo que dice registros del habla y unos ítems. Es que no quiero quitarles lo de la explicación de la pantalla para los que se conectaron tarde.
Profe, disculpe, en la práctica hay que ponerle qué tipo de lenguaje es. Y hacer el ítem. Ah, ok. En la Gracias. pregunta de examen, como está ahí en el documento. Gracias. Ven que dicen ahí, el subtítulo es la antepenúltima hoja. Registros del habla, aparece el ítem y en las opciones dice culto, coloquial, culto. Son 3 preguntas nada más.
Los que terminaron el del archivo hacen la 9 y la 26, que fue las que les acabo de enviar ahí en el grupo del examen, para revisarlo todo de una vez. Son dos nada más. Me indican por favor cuando terminan, chicos. Ponen el mensaje en el chat de acá de la reunión para revisar. Lo ponen en el... Profesora, ¿no sería tan amable de poner la 9 y la 26 en la pantalla? Ok, ya te lo pongo. Gracias. Taira, las del examen también. Esa es la primera. Me dijo que se las proyectara. Me avisa cuando termina para proyectarle la otra. Sí, profe, ya terminé las del examen. Los demás igual me avisan por el chat. No, profe. ¿26, por favor?
Profe, me la baja un poquito. Profe, ¿es la 25 o la 26? ¿Quién falta? Yo la 26 me la baja un poquito, pues. No, la 20, es que era la 25, no la 26. Fallé ahí. Era la 26. La 25, perdón. Era la 25, entonces. Sí, sí, porque es No había. la de registro del habla, que es el tema que estamos viendo. Marco, Bianca, Gustavo, Andrea. ¿Terminaron? Sí, Chicos, profe. llamen por el chat para saber, porque por voz se me hace difícil reconocerlos. ¿Quién dijo, profe? Gustavo, ya. Muy bien. Tengo a Gustavo y a Taira. Marco Graving. Me falta Andrea. Me falta Yanka. Ya terminé, profe. Ok. Andrea. Sí, también. Perfecto. Entonces vamos a revisar primero la de las que estaban en el archivo de la semana pasada. Vamos a revisar y cerrar la primera sesión, que nos quedan 8 minutos. Listo, la primera dice, desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia las horas solitarias en vastos y lúgubres recintos de cortinados marrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos, cargados de enredaderas que agiten silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Ese primer fragmento, ¿qué tipo es? Culto coloquial. Culto. Culto, muy bien. El segundo dice, sin embargo, me siento extrañadamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos, cada vez que mi mente amenaza con ir más allá hacia el otro. ¿Ese qué sería? El segundo.
Culto también. Culto también, ajá. Se utiliza un lenguaje formal en los dos. Entonces, sería la opción A, la respuesta correcta. Muy bien. Vamos con el que sigue. Dice, son dos, de igual manera. El primero dice, no sabemos de nosotras mismas, sino lo que el hombre nos ha enseñado. Y puedo decir sin miedo que son muy pocas las mujeres de hoy que se sienten con el derecho de formular libremente una opinión y establecer su propia ruta de pensamiento. No se puede izar la bandera sin tener asta, precisamente lo que nos falta a las mujeres de hoy. Culto, profe. Culto también, Culto. ¿verdad? Utiliza para explicar el fragmento un lenguaje formal. El daño está entonces en la carencia de propio criterio que nos permite orientarnos en todos los momentos decisivos en la vida y con mucha mayor razón en los que no son importantes del todo. Culto, profe. Culto también. Los dos, igual que el anterior, sería la opción A. En los 4 fragmentos se utiliza un lenguaje formal. Vamos a ver. En el último dice, hace 3 siglos, Sor Juana Inés de la Cruz escribió el más grande de sus poemas, para invocar la noche en que soñó que de una vez quería comprender todas las cosas de que se compone el universo. Coloquial. ¿Qué dicen los demás? Yo puse Culto, profe. culto. Culto, porque igual no lo está narrando de una manera formal. Está utilizando un lenguaje culto, un lenguaje formal. Todas las palabras están correctamente escritas y pronunciadas. No hay ningún lenguaje coloquial ahí. Con la 2 se bien de la intensidad y la sabiduría de los escritores que me preceden en esta aventura y que antes me precedieron, y aún me enseñan el valor y la tenacidad que se necesitan para entregarse a la febril aventura de hacer libros. Culto, profe. Vamos a ver la diferencia con los del examen. La 9. Son dos igual en la primera, pero después, cuando se viene ese menión machillo, me tiro soplado para afuera, como si el pisuicas me tirara del pelo, y veo a la vaca hincada. No sea huevinches, machillo. Sin mentirle, casi me da un patatús. Coloquial. 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 Miguel sigue enumerando mis dudosas maravillas, y yo siento sobre mí la mirada del pescador. En la universidad a menudo recibo miradas como esa. Sin embargo, el hecho de que aquí se trate de alguien de otra condición social me genera una extraña conciencia de mi cuerpo. Culto. Coloquial y culto. La opción A. Vamos con la última. La versión del pasado es la de un hecho práctico y seguro. La del presente es una incertidumbre que exige fe. Y la del futuro, un sueño que obliga a soñar y amarga la sazón del momento. Frente al dibujo utilitario del ideal compulsivo hacia el resultado, surge el otro como grito de desafío y muestra la disconformidad. Culto, profe. Culto. Culto. Muy bien.
Ok, chicos, falta un minuto para que se cierre la sesión. Lo voy a cerrar de una vez. Guardo la grabación y inicio otra vez la reunión. Ingresan al mismo link.